Bueno, continuamos esta noche en Estamos de Vacaciones y os lo adelantaba yo hace un ratito, tenemos una de las citas que va en camino de convertirse también en tradición por estas fechas o en diferentes momentos del año, porque con Fabiola Monzón hemos hablado de este proyecto que tenemos entre manos en el Solar del Cid. Fabiola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros y para hablar yo creo que de un proyecto muy interesante, ¿no? Porque lo que surgió, no sé si de una forma tímida, pero por lo menos así nos pareció, una forma tímida para ver qué se encontraba en este emblemático solar del Cid. Mucha gente lo conocía, pero no se sabía la historia y llegó un momento en el que dijimos, bueno, pues hay que indagar, hay que saber qué es lo que tenemos debajo. Va camino de convertirse en un gran proyecto arqueológico por los hallazgos, pero también por los trabajos y la duración de los mismos, ¿no? Porque en este año volvemos a la carga, volvéis a la carga y lo hacéis ampliando toda esa zona de trabajo, ¿no? Claro, ya comentábamos en la anterior campaña que esto había surgido un poco por iniciativa de la asociación Ego Roderico, que planteaba que bueno, el solar del Cid en definitiva era el único elemento en la ciudad propiamente histórico, dentro de lo que cabe relacionado en sí con el Cid. Hay otras imágenes, hay otras esculturas, hay otros elementos, pero este quizás es el que tenía una mayor trayectoria histórica, ¿no? Entonces, dentro del ayuntamiento se valoró la propuesta con el sentido de indagar el espacio, ya que es un espacio municipal también, y por otro lado, ver si se conservaban elementos tanto relacionados con el linaje o con el urbanismo y dotar unos nuevos contenidos también a la ruta cidiana que tenemos en Burgos, ¿no? Que va recorriendo esos sitios principales de este personaje burgalés. Comenzamos con un sondeo porque la cuestión era saber si existían restos o podía estar el terreno natural y no quedar nada. Vimos que existían restos, entonces la campaña de San Román quedó un poquito paralizada en función de continuar con estos trabajos y dado los resultados pues se ha decidido esta campaña continuar ya lo que es todo eso. Algo que dejasteis claro desde el primer momento, el equipo que trabaja en el Solar del Cid, es que era muy complicado, Fabiola, saber si realmente allí había estado una casa propiedad de Rodrigo Díaz de Vivar. Se sabía por la historia, por los documentos que tiene, que se denominaba así, ¿no? Esa parte, pero ya advertíais en un primer momento que era muy complejo llegar hasta ese extremo, ¿no? Claro, la cuestión era verificar un poco las noticias que existen y además son noticias un poco copiadas, ¿no? Es el padre Berganza ya en el siglo XVIII el que comenta que en 1420 Monasterio de San Pedro de Cardeña tenía una propiedad que era del Cid, del linaje del Cid, incluso dice, no llega a decir que es del propio Cid. Entonces era lo que comentábamos, aunque nosotros sabemos que es un barrio que se ha ido incorporando a la trama urbana de la ciudad y aunque encontremos evidencias del siglo XI, es muy difícil, sería muy difícil demostrar que esa casa en concreto era del Cid. Es de ese momento, o sea, podemos conocer más ese momento histórico, pero claro. En cualquier caso, Fabiola, entiendo que cuando a una le encargan un proyecto de estas características, entiende que lo que tiene entre manos al final es una joya, porque no estamos hablando únicamente de una casa, estamos hablando de la historia de Burgos y de una parte en la que se sabe que hay muchos restos en toda esa zona de la capital, pero que ha estado bajo tierra durante muchísimo tiempo, con lo cual los primeros hallazgos, los que dábamos a conocer ya en la campaña pasada, yo no sé si sorprendían hasta ese extremo, el hecho de poder ver esas divisiones de una casa, el hecho de poder haber recuperado algunos enseres. ¿Era lo que se esperaba? ¿Sorprendió? ¿Era más? ¿Era menos? Bueno, a ver, era previsible la presencia de casas, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, el origen de este barrio es alto medieval, pero es un barrio suburbano con respecto a lo que es la ciudadela que aparece en la zona del Cerro junto a la zona del Castillo. Y a medida que va bajando la ciudad se va incorporando. En el primer sentido es un pequeño barrio agrícola, como existían otros, San Martín de la Bodega, San Esteban, etc. Y entonces están relacionados con esa actividad agrícola que eran los que en definitiva cultivaban las tierras y mantenían las personas que estaban en la ciudadela. Yo en el fondo, a tu primera pregunta, siempre me siento afortunada, ¿no? de poder excavar, intervenir en estos restos y en mi ciudad, ¿no? A la que realmente adoro y me fascina. O sea, creo que tiene una historia aún por descubrir fantástica, y siempre lo he dicho, la conocemos muy bien a través de documentos, pero a través de arqueología muy poco. Hay muy pocas investigaciones, hay muy pocas cosas, hay muy pocas publicaciones y creo que tenemos un potencial en la ciudad, en eso lo he dicho. La presencia de casas era previsible quizás, lo que pasa que nos ha llamado la atención pues esas características de esa gran casa con esos pavimentos de canto. Además vemos ahora que se trata como de una planta subterránea, ¿no? Está encajada en el terreno natural y bueno, tenía unas características de gran
o sea, no una pequeña casa, sino una casa una con casa, ciertas si no señorial, era una dimensiones, casa ¿no? De alguien importante, ¿no? Para de la un zona. personaje importante. Y luego también lo curioso es el horno, ¿no? Que ha aparecido, en el que también se confirma que después de que se deja de utilizar esa vivienda y ya la adquiere el ayuntamiento, la noticia decía como que se está utilizando sin el debido respeto al personaje, entonces consideramos que en ese momento es cuando se está dedicando ya a actividades artesanales. Entonces el horno, vemos que hay una parte que queda todavía de la bóveda que seguiremos investigando y nos queda por ver qué función tenía, si era un horno de alfarería o era un horno de otras características y tal. Pero claro, son muy pocos los hornos, ¿os acordáis de Alfar de Vega, por ejemplo, que han aparecido? Y esos son cosas interesantes porque eso es una población in situ, ¿no? Hay veces que los materiales te aparecen, pero son arrastrados o vertidos. Ocurre, ¿no? Entonces es muy difícil luego... Esto estaba fijado, ¿no? En el lugar. Claro, donde el se horno está está fijo, el suelo está fijo en su sitio y luego sí que tenemos encima unos rellenos que pueden ser o bien de la propia vivienda o aportados de otras zonas de relleno. Bueno, pues llega el año 2018, afrontamos una nueva campaña y además, ya lo advertís también, ¿no? En el año 2017 no debemos quedarnos en esa zona que se había delimitado en un principio, sino que había que avanzar un poquito más para seguir conociendo, ¿no? Esas características de la casa. No sé si esa es la intención también o ha sido una vez que se ha sopesado cómo se va a trabajar durante los próximos meses. El tema está en que cuando hicimos el sondeo, claro, nosotros abrimos en función de la campaña que teníamos, el tiempo, ¿no? Digamos, bueno, calculamos que en este tiempo nos va a dar tiempo a abrir medio solar. Entonces, claro, evidentemente nos quedábamos con medio horno, con media casa, con medio todo. Entonces, ahora nos estamos ampliando hacia la zona de la escalinata. Pero nos estamos ciñendo a lo que es el solar del CID, todo lo que estaba pavimentado, porque luego ahora estamos encontrando más muros. De hecho las zonas de hornos se extienden hacia el este, es decir, hacia la zona jardinada. Pero claro, en esta campaña y por el momento el proyecto en sí es la zona que hoy en día se conoce como solar, porque los restos continúan por todo alrededor. Con lo cual, para que la gente nos entienda, los trabajos se van a centrar hacia la carretera actual, se van a prolongar desde donde el año pasado se excavó. Eso sí, lo que es todo el solar pavimentado, menos la zona donde está el monumento, claro, que tenemos que dejar una medida cautelar con respecto al monumento. ¿El hecho de que haya existido ese monumento puede haber sido un sinónimo de protección también del lugar o no tiene nada que ver? Sí, en principio sí, porque por lo menos esa zona ha mantenido lo que decíamos, la cota siempre ha sido la misma, a través de grabados, fotografías y tal, vemos que la cota ha cambiado el alrededor, es decir, ha habido una transformación de toda la zona, desde la época francesa, por ejemplo, en la que luego se van construyendo los baluartes, se construye el cementerio, se construye, y luego esa zona siempre ha permanecido, tenemos que ha habido caminos, han cambiado, incluso era lo que habíamos estado viendo, que el propio monumento estaba situado en esquina, ¿no? Delimitado por un muro, y luego ya es a partir del siglo XX o finales del XIX cuando se amplía y el monumento se convierte en un eje central. Pero el primitivo solar era del monumento hacia el oeste, o sea, era más pequeño. Pero gracias a eso sabemos que desde ese siglo XVIII ha permanecido el suelo inalterado. ¿Cuáles son los principales objetivos que os marcáis para esta campaña? Se va a extender hasta finales de año. Fabiola, ¿cuáles son los retos, los hitos que hay que marcar, teniendo en cuenta ya el trabajo realizado, pero siendo conscientes, ¿no?, de todo lo que nos estás contando también? Claro, dentro de esas fases constructivas que íbamos viendo, claro, nosotros ahora mismo tenemos márgenes de cronologías muy amplias. Es decir, tenemos unos silos que aparecen construidos en la Alta Edad Media, pero claro, la Alta Edad Media abarca tiempo, se convierten en basureros y tal por el material que tenemos, también en un margen de tiempo. Nosotros estamos trabajando ahora tanto con estratigrafía como con la cerámica que nos sale, y la cerámica a veces se da en unos siglos que están perdurando ese momento. Entonces ahora pretendemos un poco intentar afinar cronologías, continuar también viendo las características de esa vivienda. Nos habíamos quedado como en una zona de patio y luego teníamos una serie de habitaciones, pretendemos seguir investigando esa construcción, y luego también el horno. El horno también tenemos previsto abrirle entero y estudiar un poco sus características. Y luego pretendemos también, a ver si es posible, hacer unas dataciones más absolutas, es decir, con restos que podamos datar, o con termoluminiscencia o carbono 14, tal, que nos permita concretar más. En algunas zonas, a ver, el pavimento, cuando preguntaba a la gente, bueno, pues siempre, lógicamente, con interés del CID, pues tenemos un silo debajo que nos ha aportado precisamente la mayor cantidad de cerámicas
que hay una pieza tipo que aparece a partir del siglo XII en Valladolid, que es donde los alfares se han estudiado. Entonces, eso ya nos está indicando que el suelo al menos tiene que ser posterior, a no ser que seguiremos indagando que esos alfareros que vienen de tradición de Toledo, de tradición mudéjar, llegarán antes. Pero por el momento, si seguimos el estudio que se hace de ese patrón tipológico, tendríamos que es a partir del siglo XII. En algunas zonas ahí ya hemos llegado al terreno natural, es decir, el suelo ya está asentado en el terreno natural. En otras zonas no, le queda algo todavía. Seguiremos indagando en lo que tenemos debajo para poderlo adaptar. Pero claro, es posible que existiera una vivienda anterior. Todas las viviendas se reforman, o sea, tú llegas a tu casa y desde que empiezas a vivir, si estás viviendo muchos años, haces reformas, ¿no? Pues siempre ha ocurrido lo mismo. Lo que pasa es que sí que elegiríamos zonas que estén deterioradas para poder indagar hacia abajo, porque si queremos plantear después un proyecto de puesta en valor y de incorporarlo dentro de la trama urbana como un elemento visitable, sería ilógico que levantemos el pavimento de canto, porque entonces nos quedamos sin nada. Es algo que me parece además muy interesante y yo creo que la expectación del año pasado así lo corrobora, ¿no? El hecho de que se pueda ver esos hallazgos, que no tengan que ser tapados de nuevo, porque con ese trabajo o con ese propósito por lo menos estáis trabajando, ¿no? Con la puesta en valor, no tener que volver a sellar luego todo el recinto. Las preguntas son múltiples, imagino que todavía los trabajos son muchos los que tenemos por delante, pero al final se trabaja con ese sentido. ¿Cómo se pueden proteger esos restos para que puedan ser exhibidos? Porque ya nos hablaste la última vez, Fabiola, de la necesidad de tapar determinados elementos para protegerlos de la lluvia, de las inclemencias meteorológicas. Se está estudiando también cómo habría que poner en valor toda esa zona, no sé si a través de algún tipo de cristal metacrilato, o eso tiene que venir mucho después. Bueno, eso vendrá después, quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, desde luego cuando se pone algo en valor tiene que ser la lectura mejor existente, es lo que hablábamos. No tiene sentido que para encontrar un registro muy pequeño quitemos todo lo que se puede ver ahora. Entonces, un pavimento es más fácil de conservar porque el pavimento de canto es un pavimento para estar al aire libre. Sería más complicado el horno, por ejemplo, ¿no? Que la gente pregunta, y el horno o le haces unas condiciones específicas para él o con la lluvia y todo esto se degrada. Entonces, una vez que tengamos los restos, entonces ya el ayuntamiento pues verá de qué manera se puede incorporar o no a la trama. Por el momento en invierno lo hemos dejado tapado con un geotextil y con un poco de tierra para protegerlo y han pasado meses con lluvias, con bastantes lluvias. Además hemos tenido un año complicado. Sí, hemos tenido un año y bueno, salvo ramillas y hierbas que han ido creciendo, la verdad que se ha conservado bastante bien. Bueno, imagino que otra pregunta que os hace mucho es ¿qué se hace con todos esos elementos, con todos esos restos que van apareciendo de cerámica, monedas, que al final también son determinantes, ¿no? Para el estudio de la zona, porque también hay ganas, ¿no? De poder verlo. Imagino que estáis trabajando también en todos esos restos, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que se hace y cómo se trabaja con ellos? Claro, el trabajo de después es el que es gratificante, pero poco visible, ¿no? La gente te ve excavando y se cree que cuando acaba ya todo eso se acabó. El año pasado sacamos unos 10.000 fragmentos, que se dicen pronto. Esos fragmentos hay que lavarles, hay que siglarles, es decir, ponerles un número correspondiente y hacer un inventario. Aparte, todos esos fragmentos hemos intentado pegarlos para conseguir piezas completas, es decir, no es lo mismo que yo te enseñe a ti 15 fragmentos a que te enseñe una olla completa. Además, la olla completa te va a poder determinar unos prototipos por épocas, etcétera. Entonces, nos ha llevado mucho tiempo, más de lo previsto, hacer esa recomposición y a partir de ahí luego se hará un estudio a lo que llegamos, ¿no? Un poco más amplio en las siguientes campañas y todo eso irá depositado al museo. Todo siempre cumpliendo la legislación, va en el museo. De Otra Burgos, cosa es que luego se puede hacer una exposición o se puede hacer una petición de... Pero vamos, siempre todos los restos van a parar al Museo de Burgos. Bueno, que la gente sea consciente, que al final eso sí, se queda en siempre, Burgos sí. Y que está protegido, que se está trabajando con ello, pero que al final... Nos gustaría, o sea, hablamos de hacer una pequeña exposición, igual, bueno, luego faltan espacios también para exponer, pero bueno, en el que la gente pueda ver esa recomposición de piezas, objetos curiosos que bueno,
pues han ido apareciendo también numerosos vidrios y cosas diferentes, monedas, pero bueno, las monedas a veces están bastante deterioradas y no se ven bastante. Pero bueno, son objetos que a la gente yo creo que le gusta, ¿no? En cualquier caso. Sí. Arranca la campaña, esta segunda campaña. Fabiola, ¿cómo se marcan los tiempos? Porque teniendo en cuenta la climatología de Burgos y que se prolonga hasta finales de año, ¿cómo tenéis marcado ese trabajo? No sé si por fases, por semanas, por quincenas, ¿cómo vais a afrontar ese trabajo? No, el trabajo le afrontamos día a día, es decir, el día que ahora tenemos un calor también de justicia, que tenemos que estar ahí con los botijos y con muchísimo calor, pero bueno, a medida que van saliendo los restos, pues vamos compaginando un poco. La zona más protegida que tenemos es el horno, todavía no hemos quitado, solo se ha quitado el pavimento, pero no la capa de hormigón, precisamente para excavarlo casi lo último, por el tema de que al ser adobes puedan deteriorarse. Pero si hace mal tiempo, el frío no nos importa y lo único es lluvia porque se convierte en barro y es difícil excavar, pero tenemos para lavar muchísima cerámica, para asiglar, para inventariar, o sea que tenemos muchísimo trabajo por delante. Por delante. Sí que quiero preguntarte por el otro proyecto que habíais comenzado, porque sé que también es muy interesante, porque da otra parte, ¿no?, de la historia, esa iglesia de San Román, pero sé que os vais a centrar en principio... Sí, porque no daba tiempo. Porque no da tiempo, pero imagino que uno no olvida, ¿no?, el trabajo que ha iniciado allí, teniendo en cuenta también los vestigios que habían aparecido. No, además era, no sé, claro, San Román fue un proyecto inicial que además esto vas al solar y estudias lo que encuentras. Y en San Román había que encontrarlo, es decir, encontraba muchas cosas, pero era la búsqueda de una iglesia y costó, quiero decir, hicimos muchos sondeos hasta que... Y luego también dio unos resultados muy interesantes, sobre todo el grado de conservación de lo que era la propia iglesia, los elementos arquitectónicos, muchos que se conservaban, también piezas, y luego sobre todo nuevos datos sobre ese marco de la Gran Independencia, que era un poco el marco en el que se hizo esta actuación, ¿no? Aquel terraplén que habíamos visto interesante. Y también nace con ese sentido de intentar hacer una puesta en valor del yacimiento como un jalón entre castillo y ciudad, ¿no? Bueno, de momento dormido el proyecto. Sí, dormido un poco porque entendíamos que no podíamos estar abriendo varios frentes por los tiempos que teníamos, pero San Román se ha quedado vallado, protegido, preparado ya para nuevas campañas y no tenía mucho sentido dejar medio solar abierto. Entonces, si tienen que tomar decisiones, se continúa y que se tomen y después ya pues se abarcarán otras. Vamos a estar muy pendientes del trabajo, Fabiola. Yo te agradezco mucho que te hayas acercado de nuevo, porque me parece además interesantísimo cada vez que te acercas y nos puedes contar algo más sobre nuestra historia, y espero que cuando pasen unas semanas o unos meses y tengáis ya nuevos descubrimientos podamos hablar ya de esos objetivos y esos avances que se vayan obteniendo en el solar del Cid. Muchísima suerte en esta campaña, vamos a estar muy pendientes de vosotros. Muchísimas gracias y continuamos.